No, está Ya primero. está. Ya. Mirando la cámara todos. 3, 2, 1. Hola amigos de Creana, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo live aquí en creana.com. Yo soy Francisco GTG y tengo el gusto de estar acompañado de un maestro del UX, ya que ustedes nos los han pedido. Ya tratamos UI la semana pasada, toca UX en específico. Era Sebastián, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Parto yo? ¿Partes tú? ¿Cómo estás? En esta entrevista. ¿Cómo estás? Porque podemos invertir los roles. Lo que pasa es que, si bien es cierto, el tema de hoy básicamente va a abarcar ese tema. ¿Cómo se aborda una buena entrevista? Así es. ¿Cómo se siente una buena entrevista? Y cómo es que va trascendiendo esta. Y es por eso que me pongo en modo entrevistador también. Porque obviamente Si soy quieres, investigador. Sería Así interesante. que podríamos más adelante profundizar por Sí. cosas que quizás no quieres mencionar en cámara. No, mejor no. Vamos adelante con la entrevista. Bueno, antes de empezar, obviamente recordarles que vayan a nuestra página web, siempre tenemos cosas nuevas, hemos ampliado nuestras certificaciones, tenemos membresías anuales que incluyen el acceso a todos los cursos que tenemos dentro de Creana, incluyendo el tuyo, por supuesto. Ajá. Y tenemos un blog, tenemos un montón de cosas, creana.com, visítenos ahí, pueden revivir los lives y las conversaciones que tenemos también. Y también síganos dentro de Instagram, porque previo a estos lives hacemos siempre una encuesta previa para saber un poco qué es lo que quieren abordar dentro de todo este live. Y, dicho sea de paso, vamos a empezar con algunas preguntas que ustedes nos han ido dejando. Empezando por Rouquiza. ¿De qué forma puedo mostrar un portafolio online de UX? Una de las formas que puedes mostrar es documentando todo el proceso. Lo que ocurre con un proyecto de UX que no es algo tangible inmediatamente, no es que solo sea el diseño visual. Por lo mismo, la idea es que tú puedas documentar desde el inicio, desde cómo armas la estrategia, fotos desde las sesiones que tienes con tu equipo de trabajo, con tus clientes y todas las dinámicas que has venido haciendo. Ya sea si haces alguna actividad tipo un Scope Canvas, ya si más adelante vas creando hallazgos, si haces user personas cuando vas a entrevistar, fotos de terreno, de campo cuando haces investigación, de los lugares que visitaste, del contexto. Después tienes para mostrar un montón de cosas, como hay un montón de artefactos que se usan en la experiencia de usuario que te ayudan a ti a hacer un proyecto de una forma mucho más ágil y rápida, y al mismo tiempo que te sirven para expresarla, si quieres tener un portafolio de UX. Dentro de eso hay mapas de flujos dentro de la arquitectura de información, como te decía, arquetipos, user personas, Scope Canvas, y así hay un montón de otras herramientas que si tú las muestras puedes presentar hacia afuera que tienes un portafolio. Claro, Sí. si bien es cierto, dentro del UX se toman elementos tangibles, Sí. pero también otros que no son tangibles. ¿Cómo es posible o cómo es que podemos lograr que se evidencien dentro de ese portafolio los que no son tangibles y probablemente sean un poco más resaltantes? En el caso de que no sean tangibles, siempre hay un equipo detrás. No es que tú hagas la UX por ti solo, Claro. sino que estás trabajando con tus clientes y aún así vas a tener fotos de sesiones de trabajo, ya sea con ellos o con usuarios. Y al mismo tiempo vas a ir generando un entregable de este intangible. Ya sea un documento, si tienes posits en la pared, Claro. si tienes algún tipo de flujo, si tienes un customer journey, porque aún sea un intangible, igual vas a tener que desarrollar cuál es la experiencia a lo largo del uso del producto o del servicio, y eso obviamente se traslada a una herramienta que es el Journey Map. Sí. Muy bien, continuemos entonces con las preguntas que ustedes nos han ido dejando en Instagram. Pedro nos dice, ¿en qué momento entra el UX al diseñar una web? Más bien, ¿en qué momento se empieza a diseñar una UX a través de la... O sea, es la pregunta al revés. ¿Cómo creamos a diseñar una web a partir de la UX? Okay. O sea, lo primero siempre es la experiencia de usuario. Porque quizás Pedro, que está planteando que es una web, cuando fuiste a investigar, hiciste tus entrevistas, tu observación, tus sesiones estratégicas con stakeholders, te diste cuenta que quizás hacer una web no es la solución. Claro. De repente la solución está en algo presencial, en algo físico, en que quizás tienes que cambiar el protocolo de atención de una persona
cuando te atienden en una agencia, Claro. o de repente está en crear una aplicación. Quizás la web no es solo la solución. Pero si ya tienes una web creada o estás iniciando esto, aún así tú puedes ir a contrastar con usuarios a partir de entrevistas, de testeos, y durante todos los momentos tú puedes ver y pedirle información desde el usuario para crear una web mucho más conectada a las necesidades reales de tu usuario. Exacto. Sí. Fan, seguidora nuestra, Erika Cero, nos dice: ¿qué recomiendas para crear un flujo de trabajo de UX? En mi experiencia, los flujos de trabajo son bastante caóticos, ¿ya? Por lo mismo no hay un estándar de cómo es un proceso, pero sí hay fases que son las que se repiten, que es partes investigando tanto al usuario como al negocio, Claro. después empiezas a trabajar una arquitectura de información que es de toda la investigación, identificas cuáles son los contenidos relevantes y les das una estructura, Claro. una forma que sea entendible para tus clientes, tus usuarios. Y más adelante empiezas a crear bocetos o wireframes. A partir de eso creas un look and feel, Exacto. el tono comunicacional, Ujú. y empiezas a trabajar en el diseño visual y en el diseño de interfaz. Sí. Muy bien, si bien es cierto, Sebastián nos ha mencionado un poco sobre esa estructura, este proceso por el cual se pasa el UX. Dentro del curso, que ya lo vamos a abordar más adelante dentro de este live, también hay un proceso, hay Correcto. un cierto orden en el cual se tiene que cumplir para que esto sea efectivo y en el campo sea exitoso. Así es. Así que en sus pantallas, en este preciso instante, van a poder ver un poco del índice de lo que vamos a ver hoy. Primero un poco de la historia, importante. Se comparan puntos interesantes, Ajá. distantes protocolarmente hablando. ¿Por qué necesitamos investigar? Un punto muy importante. Ahí hablaremos un poco también sobre la perspectiva UX que tiene Sebastián presente aquí. Hablaremos acerca del curso también. Y finalmente vamos a no dar un tip de investigación, vamos a dar 4 tips de investigación importantes para que su análisis UX sea certero y exitoso, como lo queremos aquí en Creana. Sin más ni más, como ya lo pudieron ver, por fin ha venido un músico aquí. Entonces yo no me siento tan alienígena frente a mi entrevistado. Buenísimo. Pero se comparan cosas un poco distantes. La sociología y la música, si bien en algunos géneros se pueden complementar, ¿cómo es que tú llegas a fusionarlas? Es que ojo, que la música está totalmente conectado con la experiencia de los usuarios. Cuando tú te pones audífonos, ¿ya? Y sientes, hay todo un entorno emocional que está detrás de la música, ¿cierto? Claro. Y que obviamente está conectado a tus emociones, a tu forma de pensar, a tu perspectiva política, y por lo mismo la música es algo que ya tiene una experiencia de por medio que es sumamente íntima. Exacto. Y una forma quizás más tangible de expresar cómo es la música y la experiencia de usuario es cuando vas a un concierto. Claro. No sé si hay un concierto donde haya mucha organización de por medio. Ellos se han enfocado en que todos los factores de este evento estén totalmente planificados. Y por eso si tienes algún amigo productor, por lo menos, Claro. me imagino, ¿ya? Los ves estresados durante todo el evento. Todo el tiempo. ¿Ya? Porque Sí. hay que preocuparse de la iluminación, del sonido, de los parlantes, de que estén vendiendo salchichas afuera, Claro. ya, de que no se armen colas afuera también, que no haya escándalos, que haya Seguridad del seguridad, público. y que obviamente la gente que va tenga la mejor experiencia de su vida. Exacto. Y obviamente todos estos elementos son parte de la experiencia que tiene un usuario, en este caso la audiencia, cuando está frente a un artista. Y el artista es el core del momento, pero toda la parafernalia que hay detrás, que hace realidad ese evento, es parte de esta experiencia que se construye. Exacto. Y es parte de lo que, bueno, a mí me gustaría más adelante hacer también incluso. Claro. Crear una experiencia de usuario en base a la música. Sí. Ojalá me incluyas en el proyecto. Sería interesante. Ahí podemos ver. De hecho, algo que mencionaste, hablando específicamente de la música, es que es un proceso bien introspectivo el que se tiene Correcto. dentro de la experiencia del usuario. Y dentro del UX pasa exactamente lo mismo, abarcando un poco sobre la perspectiva de la cual conversábamos detrás de cámaras. De hecho, el proceso de sentirte bien a veces es por inercia. A veces uno va a un restaurante y no se da cuenta que está yendo porque se siente cómodo, se siente bien dentro de o cruzando
entrando a un concierto o entrando a un teatro, la experiencia es algo que es muy difícil de describir y creo que es básicamente lo que tú haces. Digamos, analizar puntos en los cuales la gente se siente cómoda, extirpando insights para que esta pueda ser mejor. Y eso ocurre porque, de hecho, hay una frase que habla que el buen diseño es notorio, pero claro, el mejor diseño es invisible. Y es por lo mismo, cuando a ti te atienden bien, no es que lo notas, ¿ya? A veces pasa nomás. Y es cuando nos ocurre que a veces nos toca hacer algún trámite y fue fluido, funcionó todo bien y fue listo. Claro. Pero nadie se dio cuenta que alguien trabajó para que todos esos pequeños pasos se dieran de esa forma. Exacto. Sí. Y ahí entra el UX. Ahí entra toda la parte de experiencia de usuario, que fue pensado para que esa experiencia sea invisible. ¿Qué es UX para ti? ¿Qué es UX para mí? Sí. Es una muy buena pregunta. Gracias. Y es probable... Estás haciendo un muy buen trabajo. Muchas gracias. Sí. La experiencia de usuario para mí involucra múltiples factores, ¿ya? Y no es solo la experiencia que se tiene con un tablet, ya, con un smartphone o con una página web, como comentaban antes, sino es todo lo que está alrededor de una experiencia que nosotros tenemos como personas, como seres humanos. Claro. Por ejemplo, lo que está pasando ahora en este estudio. Yo estoy teniendo una experiencia que ha sido planificada por Creana, ¿ya? Para que podamos nosotros conectar con la audiencia que nos está escuchando, y para eso armamos un set, tenemos cámara, hay un equipo tremendo que está acá detrás de la iluminación, Enorme. y obviamente todo eso es parte de la experiencia que tengo yo y tú también. Exacto. Como colaborador de Creana y como partícipe de todo esto. Entonces son múltiples factores que hacen que una experiencia se dé de tal forma. Otro ejemplo es cuando nosotros vamos a un restaurante, tal como lo comentaste. La experiencia de un usuario o de una persona en un restaurante está influida por un montón de cosas. Lo más probable es que el sabor de la comida sea uno de los factores esenciales. Claro. Pero además, no sé si has ido a restaurantes un poquito más fancy o donde se esfuercen un poco más. La decoración tiene un estilo, ya, tiene un diseño visual, Exacto. tiene una temática, puede ser de la selva, ya, un poco más minimalista, puede ser algo más extravagante. Asimismo, como la sincronía también que tienen los meseros para llegar a atenderte, Claro. los tipos de platos, todas las cosas han sido pensadas para que quien va a sentarse en esa silla tenga una experiencia memorable. Perfecto. Muy bien Sí. abordado la definición del UX. Me parece muy interesante. De hecho, ¿qué tan importante es la curiosidad dentro del investigador UX? Es clave. Es clave. Es clave, y que vayan en el camino desarrollando habilidades de observación que son a veces hasta un poco raras. Y si te pones a pensar en todas las películas, ¿ya? Y en la vida real, siempre quienes están metidos en algún tipo de investigación son gente rara, ¿ya? Y no hay que sentirse mal por Es eso. cierto. ¿Ya? Que hasta puedes parecer como medio stalker, un medio stalker, ¿ya? Ajá. Porque obviamente te gusta averiguar cosas que no toda la gente pregunta. Claro. Y te preguntas también por cosas que todos pensarían que son normales, pero a veces te lo cuestionas. Claro. ¿Ya? Como pararte y tocar la espuma de... Sí, ¿ya? Ajá. O por qué este set está construido de esta forma. Exacto. ¿Ya? Etcétera. Hay un montón de cosas que al final nosotros tenemos que preguntarnos, aunque parezcan obvias, y es para entender qué hay detrás de esa razón. Exacto. ¿Ya? Abordando específicamente lo de la curiosidad, me parece importante también abarcar el segundo punto, el cual es algo que debería existir dentro de toda carrera, todo perfil humano, creo yo, y es el de investigar. Sí. ¿Por qué es necesario investigar? ¿Por qué es necesario investigar? Sí. ¿Por qué necesitamos investigar? Abordando específicamente el subtítulo. Bueno, tal como cuando yo creo que es una necesidad natural de nosotros como personas. Ujú. Cuando éramos niños íbamos a la calle y encontrábamos un gusanito, ¿ya? Y decíamos, ¿qué hay dentro de este gusanito? Y lo rompíamos, lo partíamos en la mitad, ¿ya? Entonces, probablemente tú querías averiguar qué hay detrás de eso. Claro. ¿Ya? Obviamente en ese fin, quizás era con un fin maquiavélico que a veces teníamos cuando niños, pero cuando hablamos de investigación de usuarios, es otra perspectiva de investigación. No es la misma que la investigación en la física, en la biología, sino que acá estamos realmente pensando en investigar para crear productos y experiencias memorables. Ujú. Y por lo mismo es relevante que tengamos que investigar, porque si no investigamos
no tenemos un sustento que nos permita crear esta propuesta de valor adicional. Claro. Y es lo que buscan las empresas y las organizaciones hoy en día. Si quieres conocer, o sea, si quieres crear un producto y un servicio que sea memorable, necesitas obviamente investigar qué necesitan tus usuarios. Exacto. Cómo resolver sus problemáticas, cuáles son sus dolores, entender sus contextos de vida. Exacto, depende mucho de la cultura, del contexto en el que se desarrolla esta sociedad. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hay empresas que quieren traer un modelo de negocio de otro país y lo implementan tal cual, y en algunos casos no funciona. Claro. ¿Por qué no funciona? Porque no se adopta a la realidad local. Exacto. ¿Ya? Y en Perú, casualmente, hay una diversidad enorme, entonces le suma aún mayor complejidad también para diseñar productos. Claro. Yo creo que esa es una riqueza y es al mismo tiempo algo que lo hace sumamente más entretenido. Y es mucho más necesario investigar. Es necesario investigar, sí. Muy bien. Sí. Rescatando una frase que ustedes pudieron ver en pantalla de Sebastián, no existe la experiencia de usuarios sin usuarios. Así es. Analizar el perfil de cada uno. Y aquí hay una concepción que ha sido bastante abierta y en algunos momentos confundida, de que la UX es UI, que es algo que comentaron con Nicolás Lozada. Exacto. ¿Ya? Yo que estuve escuchando ahí el live, Muy porque bueno. me preguntaste. Sí, muy buena entrevista. Si quieren revivirla, vayan ahí. Y obviamente lo que ocurre es que hay algunos casos, y sobre todo ocurría antes, cuando tú te ponías a diseñar algo y hacías una aplicación, un sitio web, Exacto. y tú básicamente te metías en tu cabeza o te encerrabas en tu habitación y decías, voy a crear una aplicación y voy a meterle toda la UX. Claro. ¿Ya? Entonces, pum, diseñabas algo en Sketch, en Photoshop, y te salía algo genial, visualmente muy bueno, Exacto. pero nunca te sentaste a ver qué necesitaba tu usuario. Claro. Entonces, probablemente estuviste diciendo que hacías UX, pero en verdad era solo el diseño de la interfaz o incluso el diseño visual, Claro. porque no recolectaste qué es lo que requiere este usuario, cuáles son sus dolores, cómo tú vas a resolver un problema, que esto es lo más importante cuando estás haciendo un proyecto de experiencia de usuario, enfocarte en el fondo más que en la forma, o sea, que lo que Exacto. estés haciendo sea de valor y tenga un impacto, más allá de la forma o decorarlo bonito, Claro. que obviamente también es importante. Tiene que haber pero- un balance entre la funcionalidad Sí. y la estética. ¿sí? Pero por ejemplo, no sé si tú usas Spotify, Siempre. ya, tú eres músico, ¿cierto? Ujú. Entonces, si Spotify, por ejemplo, tuviera un diseño genial, pero no te sirviera, la música cargara muy lenta, Claro. no tiene las canciones que buscas, ¿lo usarías? Probablemente no. Probablemente no. Entonces lo que buscamos es que realmente cuando se parte de esta estrategia de experiencia de usuario nosotros podamos identificar cuál es esta propuesta de valor. Y esa Exacto. propuesta de valor la buscamos conectando con las necesidades de los usuarios. Sí. Muy bien, muy interesante. Antes de seguir, probablemente ustedes también tengan bastantes dudas, así que pueden ir dejándolas dentro del chat aquí, al costado. Nuestra corresponsal Thais va a encargarse de pasárnoslas por aquí para poder leerlas después de que terminemos esta muy interesante conversación. De hecho, vamos a pasar al punto importante que ustedes también siempre quieren abordar, y es de hecho lo que van a poder ver ustedes y hacer ustedes dentro del curso de Ajá. Sebastián. Una parte importante que mencionamos, de hecho, es la planificación de la investigación. ¿Eso es un proceso protocolar que sigue siempre? Como te dije, todo proyecto de experiencia de usuario es un poco caótico Exacto. per se, ¿ya? Pero aún así no quiere decir que no tengamos ciertas formas de trabajar Claro. y que nos ayudan a optimizar también nuestros recursos y nuestro tiempo de trabajo. Ujú. Y para esto una de ellas es planificar tu investigación. Porque ¿qué pasa si vas a entrevistar a la gente? Y es lo que ocurre a veces cuando hablan de investigación guerrilla. Claro. Tú sal a la calle, sal del edificio e entrevista a todos los que se te paren por afuera. ¿Qué pasa si ninguno de esas personas que entrevistaste era el usuario de tu perfil? Claro. ¿Ya? Probablemente recolectaste necesidades que no te servían o vas a enfocar tu producto en problemas que resuelven otras cosas y no las que necesariamente tus usuarios necesitan. Exacto. Por lo mismo, nosotros en esta primera fase de investigación necesitamos ir definiendo cosas como tu objetivo de investigación, que es cuestionarnos para qué diablos estamos haciendo esto. Ujú. Y algo que es importante, que no es el mismo objetivo de negocio o del desarrollo de producto. Claro. Por ejemplo, si tenemos nuestro objetivo de negocio o de proyecto podría ser, quiero optimizar las ventas a través de nuestros canales online. Ujú. ¿Ya? No es lo mismo que tu objetivo de investigación, que es quizás conocer cuáles son los dolores que tienen los usuarios al momento de interactuar con nuestra plataforma. Claro. ¿Ya? Entonces,
parte de los objetivos y después viene toda una seguidilla de cosas que vamos trabajando para orientar también nuestra investigación. Dentro de la planificación, ¿es probable que entre la improvisación o la improvisación entra dentro del segundo punto, que es el campo? Desde mi perspectiva, la improvisación parte más cuando vas a campo. Okay. ¿Ya? No deberían haber cosas sumamente improvisadas, pero en esa fase de ida a campo sí, ya que es porque tú estás en otro contexto, Exacto. que ya no estás bajo tu control. Claro. Entonces obviamente hay cosas que tienes que ver cómo las resuelves, quizás tienes que ampliar tus preguntas cuando estás conversando con un usuario, tienes que de repente cambiar la forma en que te vistes para quedar mejor y hacer más empático tu conexión con tu cliente, etcétera. Había un término que rescatamos, que era etnografía. Correcto, sí. ¿Qué es la etnografía? Bueno, dentro de todas las técnicas que nosotros podemos entender y considerar para cuando vamos a hacer algún tipo de investigación de usuarios, una de ellas es la etnografía, ¿ya? Y tal como también existe la observación, la entrevista, las encuestas, también existe la etnografía, que muy en simple, y aquí probablemente si me está viendo mi profesora de sociología me va a tirar la oreja, Yeah. que es una suma de la entrevista más la observación, pero a través de un periodo determinado. Básicamente la etnografía desde las ciencias sociales viene heredada desde cuando tú te vas a meter a, no sé, subculturas, por ejemplo. Exacto. Te vas a la mitad de la selva y te quedas un año viviendo con alguna comunidad ya selvática, originaria, y empiezas por un lado a investigar, hacer entrevistas, tener conversaciones para entender cómo es su cultura, cuál es su percepción de la vida, su religión, y al mismo tiempo tú empiezas a experimentar también lo que ocurre dentro de esa comunidad, claro, como si fueras uno de ellos. Pero obviamente nosotros no tenemos tanto tiempo en un mundo donde hablamos de lo ágil para crear productos que deberían salir en un corto periodo. Claro. Y por lo mismo se habla de etnografía dentro de esta paraguas ya mucho más ágil, cuando unes estas dos técnicas y profundizas en un tiempo mayor a cuando entrevistas directamente, pero no es un año, sino que puede ser, no sé, 3 semanas, un poquito más, un mes. Claro, se achica el proceso. Sí. Dentro de esto, abarcando el tercer punto dentro de este subtítulo, y es cómo analizar y compartir la data. Siempre es importante compartir la información. Lo que ocurre es que tú como UXer no trabajas en solitario, ¿ya? O sea, por más que seas freelance y estés fuera, igual deberías trabajar con un equipo. O sea, a menos que solo estés haciendo un proyecto para ti mismo. Claro. ¿Ya? Pero aún así tienes a tus usuarios. Entonces, ¿por qué tienes que analizar y compartir esta data? Sobre todo cuando estás trabajando en grandes organizaciones o medianas. Tú trabajas con gente de áreas legales, de marketing, gerencias generales, de TI, de business intelligence, etcétera, y toda esa información que tienen ellos a ti te sirve para crear una mejor experiencia. Y al final la persona que hace la UX termina siendo como un moderador entre distintas partes. Y tienes que aprenderte varios idiomas al final. Claro. Que es el idioma del negocio, de las tecnologías, de temas legales, operativos, y por supuesto que es el idioma que tiene el usuario. Claro. Que es lo que tú vas a traer a la mesa cuando estén discutiendo estas cosas. ¿Y por qué necesitas analizar y compartir esta data? Porque una vez tú vas a terreno, te quedas con toneladas de información que quedan en forma de POSITs o en alguna malla de alguna hoja de cálculo. Claro. Y es demasiada data. No al nivel de la investigación cuantitativa, pero aún así es mucha información. Exacto. Y esto tú lo tienes que sintetizar para que las otras personas que están involucradas en tu equipo de trabajo también puedan empatizar con los usuarios. Porque, ¿qué pasa si solo tú sabes cuáles son los dolores de tus usuarios? Claro. ¿Ya? Probablemente el gerente, la gente de marketing o gente de legal que tiene que tomar decisiones de negocio, no les va a interesar lo que pasa con el usuario. Y no van a poder hacer un esfuerzo adicional para resolverle este problema al usuario. Exacto. Muy bien, muy interesante. Esto es lo que ustedes van a poder ver dentro del curso. Así que inscríbanse, por favor. Muy aparte de esto, tenemos 4 tips en pantalla de investigación. Vamos a abordar cada uno. Empezando con que no intenciones las respuestas de tus usuarios. Hagamos un ejemplo sobre esto para la explicación. Justo quería dar 4 tips en vez de 1 porque 4 siempre son más que 1. Exacto.
Nada, el primero es lo que ocurre cuando nosotros vamos a terreno y como investigadores a veces queremos tratar de inconscientemente resolver las hipótesis que tenemos en nuestra cabeza o también orientar todas las respuestas de nuestros usuarios para que ya creemos el producto que nosotros teníamos en la mente. ¿Cómo así? Entonces, hagamos un ejemplo. Eso es un experimento interesante. Es un experimento, ¿ya? Si yo te preguntara, ¿consideras que esta entrevista está saliendo bien? Por supuesto. Ya. ¿Por qué me dijiste eso? Probablemente porque yo puse el calificativo de bien. Exacto. ¿Ya? Una forma mejor de hacerlo sería, ¿qué piensas de esta entrevista? Que está saliendo muy bien. Ajá, ya. Pero ahí sí que es honesto. Claro. Y además no podemos decir lo contrario porque estamos en vivo. Sí, ¿Ya? es imposible, de hecho. Entonces, tratamos de hacer eso, no intencionar las respuestas, porque si intencionamos las respuestas al final vamos a tener resultados que nos van a ensuciar toda la información que estamos recolectando. ¿Y qué pasa con la monotonía del entrevistado? Cuando uno le hace una pregunta al entrevistado y este responde con monosílabos, algo desganado probablemente, no le interesa mucho abordar dentro de la respuesta. De hecho, justo eso que me estás comentando está relacionado al segundo punto, que es hacer una pregunta a la vez. De hecho no, mentira, es al tercer punto. Disculpa. Al tercer punto. Que es hacer preguntas que estimulen la conversación. Ok. ¿Ya? Porque a veces te toca, sí, gente que son más monosilábicos y te dicen sí, no, esto ok, todo está bien. Claro. Entonces ahí también la idea es que tú puedas ir profundizando a través de preguntas adicionales. De hecho hay una técnica en investigación que se llama drill down, que es tal como si estuviera con un taladro, cada vez vas profundizando. Claro. Y es porque te empiezo a preguntar por qué de las cosas. ¿Ya? Exacto. Por ejemplo, si te preguntara, ¿qué te gusta la música? Es muy amplia. Probablemente me demoraría en responderte bastante. Ajá. Sí. Pero es distinto a si te pregunto, ¿te gusta la música? Bastante. Ya, ahí me respondiste con una palabra, ¿cierto? Claro. Entonces la idea es que nosotros hagamos preguntas que nos permitan ir profundizando. Muy bien. Sí. Y abordando el segundo punto, ¿por qué solo se puede o se recomienda hacer una pregunta a la vez? La idea es que nosotros estamos en una interacción y nuestras habilidades comunicativas y en general de nuestra personalidad son cosas que tenemos que ir fortaleciendo cuando hacemos investigación. ¿Por qué? Porque obviamente es una relación súper humana, súper transparente y en algunos casos es muy íntima. Entonces, si tú no logras generar esa empatía con la persona que estás entrevistando, probablemente te va a responder muy cortante. Exacto. ¿Ya? O nunca te va a decir lo que siente realmente. Claro. Y bueno, si preguntas cosas que son generales y no tienen tanta profundidad, quizás no es problema. Pero si de repente empiezas a hablar temas que son mucho más sensibles, ya como quizás problemas de abusos ya, claro, o inconvenientes, o temas de repente económicos, ya, que cuánto estarías dispuesto a pagar por tal cosa, claro, cuánto gastas en algo, si la relación no es muy cercana, no te van a decir la respuesta. Y por lo mismo, volviendo a este tip de hacer una pregunta a la vez, es para no marear a la gente. Claro. ¿Ya? Si yo te preguntara, cuéntame un poco qué te parece esta entrevista y además saber hace cuánto estás trabajando en esto y claro, cuál es tu carrera. ¿Ya? Claro, son muy distantes. Probablemente estés haciendo muchas preguntas a la vez y no vas a saber por cuál empezar. Y al mismo tiempo te va a desorientar un poco la pauta que tú armaste también de tu entrevista. ¿Cómo uno se da cuenta que está empatizando demasiado con el entrevistado a tal punto que la información que te está brindando ya no es relevante? ¿Que estás empatizando demasiado? Sí, a tal punto que llegue a un nivel de confianza otorgado durante la entrevista. Yo creo que mientras más empatía haya, mejor mientras sepa que tú eres el entrevistador. ¿Ya? Porque si ya... Y obviamente ahí tú tienes que también, al mismo tiempo de empatizar, tienes que tener una postura neutral. Claro. ¿Ya? O sea, si hay algo que duela, tú tienes que entender el pésame y manifestar que estás sintiendo ese dolor, pero al mismo tiempo también tienes que seguir haciendo la investigación. Ser objetivo. Sí. Una de las cosas que sí es importante es entender cuándo ya llegaste a tu momento de saturación de información. Interesante. Y es a veces cuando, por un lado, con una persona empieza a repetir los mismos patrones de respuesta, claro, a pesar de que tú hagas otras preguntas, y del otro lado, cuando ya entrevistaste a 10, 12 personas y la
persona 13, 14, 15 empieza a repetir lo mismo que ya te habían respondido antes. Claro. Ahí ya sabes que es un buen momento para detenerte y comenzar a analizar la data. Sí. Muy bien. Métele UX y testea tu pauta antes de ir a campo. Así es. ¿Cómo testeo mi pauta? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros hacemos experiencia de usuario? Es que nosotros testeamos nuestros productos y servicios en terreno, ya sea un boceto, sea un wireframe o ya sea el producto finalizado. Claro. Y esto nos ayuda a nosotros a anticiparnos a cuando nosotros vamos a sacar el producto a producción. Ahorramos tiempo y plata. Claro. Y obtenemos aprendizajes que son sumamente valiosos. Lo mismo ocurre también con nuestras pautas o guías de entrevista y con el mismo ejercicio de hacer la entrevista. Entonces yo ahí les recomiendo a toda la gente que si arman su pauta de investigación puedan testearla con algún cercano. La idea es que tú puedas también saber y mantener el control de cuánto dura una entrevista. Claro. Si la planificaste, por ejemplo, para media hora, que esta en la realidad no se extienda a ser 3-4 horas. Exacto. Y al mismo tiempo que no te falten o que no te sobren preguntas. ¿Qué tan bueno es entrevistar a alguien que conoces? Ya, si es por un motivo de testear tu pauta, es válido. ¿ya? Okay. Pero si lo vas a hacer como una investigación real, es totalmente, yo me opongo totalmente. ¿ya? Pésimo. Sí, porque obviamente la persona que tú conoces ya tiene una perspectiva y un sentimiento sobre ti. Y va a tratar de satisfacer Sí. tu hipótesis. Y lo más probable es que te diga, todo está espectacular, está bien, lo estás haciendo súper chévere. Claro. O quizás te odia y te dice, no, hazlo de nuevo. ¿ya? No entrevistes a tu mamá como testé. Sí. Te va a sentir todo muy bien y vas a pensar que estás haciéndolo muy bien. Y no. No, el objetivo real, y como comentaba al principio, la idea es que siempre te estés con las personas y tus usuarios reales. Exacto. Y mientras más probabilidad tengan de uso de tu aplicación, de tu producto, de tu servicio, anda y ve con ellos. Sí, porque ellos te van a dar información clave. Y de hecho, justo en el curso nosotros vamos a ver cómo seleccionar a quién entrevistamos. Así es. Porque hay casos donde a veces te interesa testear a usuarios extremos de un producto, a veces al usuario promedio, o a veces a usuarios que tienen características particulares. Exacto, perfiles muy distantes. Sí. Muy bien, muy interesante de hecho, y debido a lo interesante que ha sido esta conversación nos han llegado un montón de preguntas, así que vamos a responderlas ahorita. Jan Milano 245. ¿Cómo se puede presupuestar un proyecto de UX y cuánto tiempo mínimo debería durar esta investigación? Ya, el tema de presupuestar proyectos para mí siempre es un problema, a pesar de que lo tengo que hacer constantemente en Continuum, de hecho con la Medusa que nos está acompañando. Continuum. Gran parte viene de la experiencia. Al principio nosotros heredamos de hacer presupuestos en base a las horas que te da tomar un proyecto de investigación y tú ya un poco al ojo vas calculando que esto te va a tomar una semana, 2 semanas, 1 mes, 3 meses. Claro. ¿ya? A partir de cada una de las fases que tú vas dividiendo. Entonces, la forma más simple es que tú calcules cuánto al ojo te va a tomar esas fases y lo multiplicas por cuánto al final cobras por hora. ¿ya? Es una de las formas. Sencillo. Eh, Ana C. nos ¿sí? dice... espera, déjame responder la pregunta de cuánto tiempo es el mínimo que debería durar una investigación. ¿Es relativo eso? Es relativo dependiendo de a cuántas personas tengas que investigar. Claro. Pero aquí también, si tienes muy poco tiempo, puedes hacer algo que se llama Design Sprints, que en una semana tú te dedicas unos 2 días a investigar de forma intensiva a tus usuarios. Y bueno, si estás trabajando en un proyecto con mayor complejidad, puede durar hasta 3, 4, 5 meses. Sí. Muy bien, depende mucho del proyecto entonces. Sí. Ana C. ¿Aplicas el UX en tu vida? Asu. Ya, y ella me hizo una pregunta que es cortante, entonces le voy a responder que sí. Perfecto. Una buena pregunta hubiera sido ¿cómo aplicas el UX en tu vida? ¿Cierto? Claro. Ya. Es importante, ¿ah? ¿Cierto? Un muy buen insight, de hecho. Se acaba la entrevista. De Laura 2402 nos dice: ¿se podría decir que UX es sinónimo de User Centered Design? Yo creo que son términos bastante paralelizables, solo que para mí el diseño centrado en usuarios es un paraguas más grande, que involucra incluso diseño de servicios u otras disciplinas que involucran también diseñar centrado en las personas. Claro. Cuando hablamos a veces de UX, solo estamos enfocados en un touchpoint en particular, como por ejemplo una aplicación o la experiencia que tuviste en un cajero, pero cuando hablamos de service design o diseño ya centrado en usuarios, hablamos de perspectivas mucho más amplias que involucran la experiencia que tú tienes en distintos puntos de contacto con una empresa.
Touchpoint, definámoslo para la gente que no conoce muy bien. Touch es tocar, point es punto. ¿Ya? Entonces, por algo es como un punto de contacto que aún así es un término medio raro de traducir. Yo lo sé y estoy consciente de eso. Touchpoint. Sí. Muy bien. Pero es básicamente cuando tú entras en contacto con alguna fase de lo que te entrega la empresa. Sea tangible o no. Sea tangible o no. Ya, Muy por bien. ejemplo, puede ser un correo electrónico. Te llegó de una Ok. empresa y es un touchpoint. Tú tuviste que llamar por teléfono porque algo ocurrió y tú quisiste resolver un problema. Ese es otro touchpoint. Touchpoint. Fuiste a la ventanilla y te atendió una persona de la empresa. Es otro touchpoint. Muy bien. Te metiste a la web y así puedo seguir eternamente. Sí. Eternamente. Di señorita, desde Instagram nos dice, ¿qué lecturas o libros nos recomiendas para entender o empezar en UX? Empezar en UX. Ya, hay un libro que se llama UX Strategy. No me acuerdo el nombre del autor ahora. Justo en el programa de investigación también vamos a usar ciertos libros Ujú. que están orientados también a la UX, pero profundizan un poquito más Muy bien. en lo que es investigación. Hay uno que se llama Observando la experiencia de usuario, en inglés, Observing the User Experience. Hay otro que se llama también Actos Impensados, de Jane Fulton Sheen. Muy bien. Todos los libros van a estar dentro del chat en la página web. Sí. Están dentro de otro portal. Nuestro corresponsal Thais les va a dejar el link directo para que vayan Sí. a cadena.com. Así que Y en general, algunos libros que involucren temas de innovación, de diseño centrado en usuarios. Hay muchos artículos en internet también que te ayudan a entender cómo empezar a trabajar en UX. Nosotros en Continuum también tenemos un blog que hablamos de todos estos temas que incluyen tecnologías, diseño y negocios. Y dentro de todo esto, cómo la experiencia de usuario forma parte en la creación de productos y servicios. Muy bien. El link Sí. de Continuum también va a estar por ahí para Sí. que vayan a mirarlo. Analu nos dice, ¿cuál es el proyecto que más te ha gustado desarrollar? Hay un par de proyectos que me han gustado. Uno de ellos ha sido uno que casualmente todavía no sale a la luz y por lo tanto es confidencial, pero voy a mencionarlo en términos generales, que nos tocó a nosotros diseñar una oficina de un banco. ¿Ya? Ya. Y es loquísimo porque uno pensaría que la experiencia de usuario al final es solo el sitio web o la aplicación, pero nos tocó rediseñar toda una oficina y hasta creamos un prototipo de esto. ¿Y Ya. cómo creamos el prototipo? Con cartón corrugado. Y fue loquísimo porque cuando tú haces prototipos en UX generalmente piensas en wireframes y te metes a una aplicación web donde diseñas cuadraditos, ya tienes el fondo, diseñas la aplicación como en su esqueleto. Claro. O lo haces en papel y lápiz. Pero ¿cómo diablos diseñas un prototipo para algo tangible? Claro. Entonces es ahí donde nosotros usamos cartón corrugado y empezamos a hacer sillas de cartón corrugado, mesones de cartón corrugado, ¿ya? Carteles de cartón corrugado. Era un mundo de cartón corrugado. Se llama el cartón corrugado, era el mundo feliz. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué hicimos esto? Porque tanto como tal como sabes, los prototipos están hechos para botarlos, para rehacerlos y para ir aprendiendo. Exacto. Y a nosotros tener cosas de cartón nos ayudaba a moldearlos y nos dimos cuenta que cuando llevamos a usuarios para que testearan esta oficina, algo no funcionaba. Quizás los asientos estaban muy cerca de la zona de atención, el mesón de atención quizás era muy alto, entonces vas, cortas y se achica. Claro. Entonces el cajero estaba en una ubicación que generaba demasiado exposición y la gente sentía desconfianza, se corría o se ponía un panel adicional. Entonces te permitía ir moldeando este prototipo según la información que nosotros íbamos recolectando de tus usuarios. Sí. Muy interesante. Sí. Osme Jorge. Asu. Si cuando vamos a realizar una web ya se le hace una serie de preguntas al usuario final, como ¿qué quieren ver en ella? ¿Qué sería lo que buscarían? Y al que solicita la web, ¿qué necesita mostrar allí o vender? ¿Se diría que ya hay UX en ese proyecto o solo es UI? Gracias. A ti. Mira, aquí también hay un caso de múltiples preguntas a la vez. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que no sabemos por cuál partir. Claro, no sabes cuál responder. Ya, entonces voy a tomar esto como Un reto. que si de todas formas tú le haces preguntas a tu usuario, ¿es UX o no? Depende ahí de si estas preguntas están orientadas a algo en particular. Si hay un objetivo detrás de estas preguntas. Claro. Porque si le haces preguntas aleatorias, a veces incluso qué sería lo que buscarían, no te sirve tanto como preguntarle qué has buscado en otras webs similares. Claro.
Claro. Y aquí hay una diferencia grande entre la actitud y el comportamiento. Y es un ejemplo que yo pongo también en el curso que digo, si a ti te preguntaras, ¿estarías dispuesto a pagar por X servicio? Quizás me responderías que sí. Pero si te pregunto, ¿pagaste por un servicio similar anteriormente? Quizás me dices que no. Claro. Entonces, Margaret Mead dice, que es una antropóloga, dice, lo que uno dice, hace y dice que hace son cosas totalmente distintas. Claro. Entonces, por eso es mejor siempre hacer preguntas del comportamiento, o si estás haciendo preguntas que se llaman actitudinales o proyectivas, tener claro que podrían estar siendo erróneas en un futuro. Sí. Entonces, a ver, déjame volver a esto. ¿Se diría que hay UX en este proyecto? Yo diría que no, porque necesitas una base un poco más estructurada. Sí. Perfecto. Macabe nos dice, ¿qué voy a lograr con tu curso? Muy buena pregunta. Con el curso está planificado para que aprendan las herramientas principales y sobre todo el mindset, que es algo que no se habla generalmente, de la investigación y de la experiencia de usuario. Y al mismo tiempo está estructurado tal como es un proyecto de investigación. Claro. Por eso lo pensamos desde qué tienes que hacer antes de ir a campo, qué tienes que hacer cuando vas a campo y qué tienes que hacer después de que vas a campo, que es toda la parte del análisis. Y por lo mismo, ¿qué vas a lograr con tu curso? Hacer investigación de usuarios. Muy bien. Sí. Potenciarla. Ana C. Hola de nuevo. ¿Cómo aplicas el UX en tu vida? Mil gracias. Ya, ahora sí. Corrigió la pregunta. Bueno, la experiencia de usuario te implica que tú estés siempre observando, que estés experimentando, y hasta en cosas pequeñas de cómo tienes que resolver un problema, piensa como, ¿quién es tu usuario de esto? ¿Ya? Si estás teniendo de repente algún conflicto en tu vida, a ver, ¿a quién le está impactando esto? ¿Qué necesita esta persona y por qué está actuando de esta forma? ¿Ya? Quizás, y lo aplico ahí con mi esposa, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué está reaccionando así? Obviamente, nunca tengo discusiones con ella. Yeah. Y es hermosa y le mando un saludo y un beso. De hecho, la amo. Entonces, pero interesante poner el caso específico. Es el caso, sí. Tú al final, como usuario de tu vida, tienes una experiencia. Claro. ¿Ya? Entonces, y al mismo tiempo eres el investigador y el ejecutor de esta experiencia de usuario, entonces puedes ir cuestionándote cosas. ¿Qué es lo que te decía? ¿Quién es el usuario? ¿Y qué está pasando detrás de él que lo hace comportarse de cierta forma? Claro. ¿Ya? O si, no sé, tienes algún de repente conflicto profesional en tu chamba, también puedes pensar como, a ver qué está pasando acá. Nosotros en nuestra misma oficina en Continuum hacemos UX interna. Ahora acabamos nosotros de rediseñar completamente un espacio para hacer clases internas y también para aprovecharlo bajo nuestras propias necesidades como colaboradores. Exacto. Entonces dijimos, a ver, ¿cuál es la función de este espacio? ¿Ya? ¿Cuál es la experiencia que esperamos tener con esto? Y cómo buscamos resolver una problemática a partir del rediseño de un espacio. Entonces ahí entre todos lo que hicimos fue hacer una bajada de las problemáticas que teníamos e ir abordándolas. Y al mismo tiempo después lanzamos una lluvia de ideas entre todos y dijimos, a ver, esto nos serviría para resolver tal y tal problema, y al final diseñamos un espacio no solo para que sea lindo, sino para que sea totalmente útil y esté orientado a las distintas modalidades de trabajo que nosotros tenemos. Muy bien. En resumidas cuentas, entonces, defino que el UX en nuestras vidas es básicamente cuestionar el por qué hacemos las cosas. Correcto. Perfecto. Ana C., debido a que se reestructuró tu pregunta, sacamos un gran insight. No sé si quieres darles una conclusión a nuestros estudiantes antes de finalizar esta gran charla. Yo quiero invitarlos a todos a... No quiero forzarlos a inscribirse todavía, pero sí quiero invitarlos a que conozcan el curso. La investigación es algo realmente hermoso y sumamente útil en la vida de todos, creo. Y más si estás trabajando ya sea proyectos digitales o tangibles, incluso si es de algún diseño gráfico, diseño de interiores, yo creo que te va a servir a entender qué es la investigación de usuarios para que puedas crear mejores soluciones a los problemas que estás resolviendo para tus usuarios. Sí. Muy bien. Bueno, el curso de Sebastián va a lanzarse el viernes 12 de octubre y se llama Investigación de Experiencia UX centrado en usuarios. Todo lo que hemos abarcado, profundizado dentro del curso. De verdad, estoy completamente seguro que es un curso interesantísimo. No se van a arrepentir para nada. Y en base a la conclusión que dimos, lo van a poder aplicar hasta en sus casas.
Así que no se preocupen al respecto. No va a ser, Sí. va a ser una inversión antes que Así otra es. cosa. No, o sea, toda la plata que uno le mete a educación es una inversión. Exacto. Y siempre es válida. Exacto. Solo una acotación del nombre del curso, que finalmente se va a llamar Design Research o Investigación de Usuarios. Ya, Muy para bien. aclararlo. Perfecto. ¿Ya? Igual va a estar corregido dentro del chat por nuestra corresponsal Thais. Así que nada, invitarlos a todos a seguir viendo los lives de Creana Por favor. y sobre todo meterse al curso y a seguir teniendo estas conversaciones. Yo estoy disponible también a través de Twitter, de mi correo si quieren escribirme, desde el blog de Continuum también, así que, y desde mi Instagram ahí también si quieren seguirme. Ahí está. Así que, Perfecto. y mi banda también que tienen que escuchar. Sí, Sofía Sofía the the Ocean Ocean. en Spotify. En Spotify, Sí. Sofía the Ocean. Muy buena, muy Para buena. pasar el dato. De hecho, si quieren revivir esta conversación, estamos Sí. en creana.com/recursos/lives. Sí. Ingresen a la página web de Creana. Tenemos membresías anuales, las cuales incluyen todos los cursos a carta abierta, las certificaciones y las carreras. Aparte, tenemos asesorías dentro de portafolios, oportunidades laborales. Así que compren su membresía, es una gran inversión. Como bien lo dijo Sebastián, educación es inversión, no es Sí. gasto. Y finalmente recordarles que este jueves 4 tenemos historias animadas con After Effects, liderado por mí y Jesús, quien es un gran artista de motion graphics que va a estar con nosotros aquí este jueves 4. Ha sido un real gusto tenerte aquí. Igualmente. Espero se repita la conversación. Y bueno, nos vemos el jueves. Cuídense. Chao.